El Tribunal Electoral rechazó el proyecto de la magistrada Janine Otálora. Ella buscaba frenar el proceso del Frente Amplio por México, el frente de oposición, al argumentar fraude a la ley y simulación. La mayoría de los magistrados presentes, 4 de 7, votó contra el proyecto de Otálora. Con uno, Rubén Rojas informa. La búsqueda de la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México no se detendrá. El Tribunal Electoral validó el proceso por el que el PAN, PRI y PRD buscan candidatos rumbo al 2024. No es viable invalidar la convocatoria, tampoco se puede suspender el proceso en los que está siendo aquí impugnado. Esto primero porque se encuentra dentro de un derecho de organización, sí, de los partidos políticos, pero también de un derecho de participación política de quienes son militantes de esos partidos y de la ciudadanía. 1 hora con 52 minutos tomó la discusión del proyecto de la magistrada Janine Otálora, la única que sí consideraba ilegal la convocatoria del frente opositor para definir a quién habrá de encabezarlo. Al establecer un procedimiento que permite la realización de diversos actos que en mi opinión constituyen un fraude a la ley. Al tratarse de conductas que afectan en forma grave contra los pilares que sustentan la democracia, se propone declarar la invalidez de la convocatoria y ordenar a los partidos políticos PRI, PAN y PRD, así como a las personas aspirantes, que suspendan todos y cada uno de los eventos, actos recorridos, difusión y propaganda, así como cualquier proceso de similar naturaleza. Ninguno de los 3 magistrados en el Pleno la respaldaron. No existe evidencia de un proselitismo claro que ponga en un riesgo real o inminente los principios de equidad y legalidad de una futura contienda electoral. De esta forma, la convocatoria controvertida no resulta ilegal o contraria al principio constitucional de equidad, ni constituye por sí misma un acto anticipado de precampaña o campaña. Se deben privilegiar los derechos de participación política de la ciudadanía y de autodeterminación de los partidos políticos, sin que, repito, en este momento se justifique una restricción al ejercicio de dichos derechos. Lo único que estos 3 partidos políticos no podrán hacer es utilizar sus prerrogativas en radio y televisión para promocionar el proceso, ni aspirantes o candidatos. En consecuencia, todos los actos que pudieran implicar un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de una persona para una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular siguen estando prohibidos y deberán investigarse incluso de oficio y sancionarse. Sin embargo, después de dar luz verde al proceso del Frente Amplio y ante lo inédito de los procesos internos, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE emitir en un plazo no mayor a 5 días lineamientos no solo para el PRI, PAN y PRD, sino también para otros partidos políticos. El Consejo General debe asumir la responsabilidad de emitir lineamientos generales que regulen y fiscalicen el proceso del Frente Amplio por México y de aquellos que tengan una finalidad similar. Sobre todo porque advierto que este no es el único proceso partidista de esta naturaleza que se encuentra en curso y que también podrían darse otros a nivel local. En la sesión estuvieron ausentes los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdés y Felipe de la Mata Pizaña. La Sala Superior aún tiene pendiente para su resolución la impugnación del proceso de Morena para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Con uno, Rubén Rojas. Más tarde, el Tribunal Electoral ordenó al INE emitir estos lineamientos. Ya lo acaba de explicar mi compañero Rubén Rojas, a quien tenemos vía telefónica en contacto directo en vivo sobre todo este asunto. ¿Cuáles novedades agregarías a todo esto que has informado ya, Rubén? Buenas noches, te saludo con mucho gusto. Bueno, pues con base en lo que resolvió el día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, le ordenó al INE emitir lineamientos para regular este tipo de procesos con base en los siguientes parámetros, Pepe. Estos son: no se puede utilizar las prerrogativas de radio y televisión de los partidos políticos para difundir o posicionar estos procesos partidistas ni a las personas que participen en ellos. Tampoco está permitido el uso de recursos públicos y las personas servidoras públicas deben acatar su deber de neutralidad e imparcialidad.
Siguen prohibidos, por supuesto, los actos anticipados de pre-campaña y campaña. Además, el INE debe definir, conforme a la naturaleza de este tipo de procesos, qué tipo de propaganda está permitida, valorando la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas. Además, debe garantizar el retiro de la propaganda que considere prohibida. También se debe implementar una fiscalización especializada para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados en estos procesos, contabilizando todas las actividades y propaganda que beneficie o posicione a las personas participantes. Y por último, Pepe, el INE deberá emitir un informe con los gastos contabilizados y definir las consecuencias de esta fiscalización. Como decíamos, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral tiene un plazo de 5 días a partir de la notificación de esta resolución para emitir estos lineamientos, Pepe. Correcto, queda muy claro, Rubén. Entonces, finalmente lo acordado en la sesión de los magistrados del tribunal. Muchas gracias por la información, como siempre, oportuna. Muy buenas noches, Pepe, muchas gracias. Igualmente, gracias, Rubén Rojas, reportero de 1TV Noticias. El planteamiento de la magistrada Otálora, pues ya le quedó claro, buscaba frenar la simulación de los aspirantes del frente opositor. Queda pendiente el tema de los aspirantes de Morena. Ahora la pregunta obligada es sobre el riesgo que puede representar un proceso electoral tan adelantado a poco más de 10 meses de la madre de todas las elecciones. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, invitada a colaborar con su opinión y análisis en torno a todo esto que sin duda es relevante. Bienvenida, ¿cómo estás, Alejandra? Qué gusto Buenas noches. verte, Pepe. Qué gusto verte y qué, casi te diría que frustrante ver este resultado. A ver, elementos como que faltaban 3 magistrados en la sesión porque estaban de vacaciones, no sé si estaban con la consejera jurídica de presidencia, que también andaba de vacaciones. En el mismo balneario, tal vez. Estaban en el mismo balneario. Y que se tome una decisión tan relevante como esta en ausencia de 3 magistrados es complicado, aunque la mayoría fue rotunda. Fue 3-1 es muy la penoso, mayoría. fue 3-1, porque si había empate, el voto del presidente iba a ser el decisorio. Pero lo que es importante acá es que no pudieron combatir la simulación. Van a tratar de contenerlo, van a tratar de regularlo a través de pues que el INE establezca la normativa, establezca reglas. Pero ya llevamos un mes, Pepe, un mes donde de entrada Morena tiene pintadas todas las bardas del país. Un día amanecen a favor de una candidata, al día siguiente de otro candidato, luego otra vez, y así se van rolando. ¿Y quién está pagando todo eso? Morena ha hecho la simulación con más cuidado que el Frente. ¿En qué sentido? Los nombres de corcholatas, todos los términos de esta coordinación por la defensa de la Cuarta Transformación, la forma como se mueven los precandidatos corcholatos o como lo queramos llamar, y el hecho, que es aquí lo relevante, de que Morena le dio recursos a cada uno de sus corcholatas para que pueda supuestamente financiar esta movilización territorial, mientras que el Frente no lo hizo. Eso eventualmente va a ser un tema porque, por supuesto, están tratando de ver cómo frenan al Frente y sobre todo cómo frenan a Xóchitl Gálvez y viendo cómo le meten trabas a su eventual o posible candidatura por el Frente. Ni PAN, ni PRI, ni PRD le ha dado recursos a las corcholatas de ese lado, y entonces va a venir el cuestionamiento de quién está financiando pues podcast, videos. No hay tantas bardas. Si una persona pone una X en su casa, pues eso no se contabiliza, o sí se contabiliza, porque las bardas enteras de hashtag es Claudia o hashtag es Augusto o hashtag es Marcelo, pues son enormes y esas se van o no se van a contabilizar. Es una pena que el tribunal no lograra ser mucho más robusto en su posicionamiento para parar esta simulación. El hecho de que un partido sea más hábil en sus ejercicios de gatopardismo no quiere decir que sea completamente condenable de los dos lados. ¿Cuál es el riesgo de un proceso electoral tan adelantado? Mira, vienen varias cosas. La primera es, el público va a quedar agotado. Si normalmente las elecciones nos cansan, después de un año, casi un año y medio, porque
pues los juegos de Morena empezaron desde enero, es agotador. Entonces, eso te puede generar desde menor participación, hartazgo de parte del electorado. 2, toda la parte de violencia política empieza a moverse, pues todo mundo quiere posicionarse y todos los políticos están viendo, pues los que van a brincar como chapulines o los que están en puestos públicos que están tratando de acomodarse con uno u otro candidato dentro de Morena o en el frente, pues están desviando la atención de sus funciones en el gobierno y de sus funciones, digamos, y de los recursos públicos. Pero la parte más delicada es si la contienda se vuelve o la elección se vuelve muy cerrada y hay impugnaciones. Imagínate la cantidad de irregularidades que ya vas a traer acumuladas, dado que empezaste por un proceso que en sí mismo es irregular. Ahorita ya dijo el tribunal que se permiten estas especies de precampañas, pero a la hora de los detalles, Pepe, a la hora del cumplimiento en la fiscalización y de las reglas que establezca el INE en los próximos 5 días, va a ser muy difícil que todas se puedan respetar, pero sobre todo que se puedan demostrar las irregularidades. Si la contienda es cerrada, la fiscalización y la legalización del proceso va a ser muy delicada. Esta fue una respuesta a una querella planteada evidentemente por aliados de Morena, en el caso concreto del Partido del Trabajo, y esa fue la respuesta. Se le puede seguir el proceso siempre y cuando cumplan ciertos lineamientos y no abusen y ni usen radio, ni televisión y demás. Pero ¿qué hay con respecto a Morena? Porque también hay planteamientos del otro lado. Es curioso que se hayan tardado tanto, porque la verdad es que Morena empezó mucho antes. Pero bueno, los tiempos legales no los establecemos nosotros. Y ahí vamos a ver si el tribunal es igual de consistente. Es importantísimo estar claro que los magistrados se miden por la consistencia en o sea, la calidad de sus resoluciones, tiene que haber consistencia en las mismas. ¿Qué va a pasar, Pepe, me pregunto, si a la hora que llegue Morena, o el caso de Morena, ya tienes a los otros 3 magistrados y el resultado es diferente? Esto se te puede volver un berenjenal, literalmente. Porque ¿cómo vas a sancionar a un grupo y no al otro? Ajá. Lo que yo me imagino que va a acabar pasando, si asumimos que van a ser serios en el tribunal, es básicamente el mismo resultado y esperar los lineamientos del INE, que no se logra poner de acuerdo para tener un secretario general. Imagínate si van a lograr ponerse de acuerdo para el tipo de sanciones que le pongan a los partidos y a sus candidatos. Alejandra, muchas gracias por tu comentario, desde luego. Qué gusto verte, Pepe. Y mira, yo creo que todavía vamos a tener mucho que hablar sobre las regularidades e irregularidades de estos procesos de aquí a la elección. Trabajo no nos va a faltar en ese sentido. Que te vaya muy bien. Buenas noches.